Doctor Remberto Pichardo Juan, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción C3, aquí de nuevo con ustedes en otra entrega. Les recordamos a nuestros televidentes que nuestro contenido se transmite por Teleradio América y Teleradio América 2, canales 45 y 79. Luego pasa a nuestro canal de YouTube, Ciudadanos contra la Corrupción C3, donde lo pueden ver cuando gusten. Le pedimos a aquellas personas que no se han suscrito aún a nuestro canal que por favor se suscriban, y a aquellas personas a las cuales se les reenvía nuestro contenido, díganle que se suscriban también. Señores, vamos rumbo a la 19ª entrega de nuestra docuserie, como se le está llamando, la pretendida solución dominicana al problema haitiano. Y seguimos de la mano en nuestro recorrido con el licenciado Pelegrín Castillo, al cual de manera inmediata le cedemos la palabra. Muy contento, Remberto, de encontrarme de nuevo aquí contigo, enviándole un saludo al público leal que sigue permanentemente esta docuserie sobre un tema trascendental, un tema vital. Ya hemos hecho 18 capítulos. Yo creo que debemos dedicarlo por la secuencia a unos eventos que, bueno, comprenderlos, que ocurrieron en Haití. Recuerda que en el programa anterior yo decía que el presidente Clinton y el secretario general adjunto de Naciones Unidas, Edmund Mulet, guatemalteco, que era el jefe de la MINUSTA al mismo tiempo, fueron los responsables de imponer a Martelly, de imponer al partido Técale, a Sweet Mickey. Sencillamente ellos no querían bregar con una señora complicada, jurista, con formación, con historia, con raíces, viuda de un expresidente, como la señora Mirlande Manigá, que era en segunda vuelta la que podía acceder al poder, y decidieron entonces buscar esta figura que se prestaba mucho precisamente al esquema de dominación que ellos estaban implantando. Necesitaban un presidente dúctil, un presidente complaciente, que entrara en cualquier fórmula de negocio a nivel nacional e internacional. Ahora está siendo estigmatizado, marcado por los Estados Unidos como un gran operador del narcotráfico. Ahora. Pero ellos lo impusieron en las elecciones del 12, y evidentemente que eso trajo un serio problema institucional en Haití. El sistema, que de por sí era muy frágil, no asimilaba fácilmente esa imposición. Sobre todo que las crisis últimas que había vivido Haití post dictadura de los Duvalier habían sido originadas por el derrocamiento de un presidente que había sido elegido con muchos votos, con mucha legitimidad. El caso de Jean-Bertrand Aristide. Así fue. Las dos veces que fueron el pueblo haitiano lo eligió. Votado Aristide, las dos veces fueron derrocados por los propios Estados Unidos. Entonces, cuando pasa esto, hay quienes consideran que esto fue ya el colapso final del sistema político, la falta de confianza del pueblo haitiano en el proceso electoral. Martelly entró en la fórmula que estaba impulsando el presidente Clinton. Déjame hacerte una pregunta. Sí. Eso significa que los Estados Unidos quieren un Haití
pero no el Haití que quiere el pueblo haitiano. Ellos quieren su versión de Haití. Claro, ellos quieren a nivel de la isla, porque acuérdate que el esquema que venimos denunciando desde el primer programa es un esquema criminal, donde se le niegan los derechos inalienables a Haití como nación. Se sabe que es un Estado fallido, lo saben hace tiempo. La responsabilidad de ese desastre internacional es compartida por Estados Unidos, por Francia, por Canadá, por los organismos internacionales, y no voy a excluir por a América Latina. Especialmente... Sí, pero ahí se ha mencionado Venezuela y comparte. Sí, Venezuela, fundamentalmente, la Gran Colombia, lo que era la Gran Colombia, los países que constituyó el Libertador. Bueno, ellos tienen todo un relato ahí un poco manipulado de lo que realmente pasó. Y en algún momento futuro vamos a irnos a esa historia remota. Pero ahora mismo, lo cierto es que entró Martelly, los problemas empezaron temprano porque acuérdate que Chávez había dicho en un programa anterior que Chávez le había propuesto al presidente Fernández que se involucrara en Haití. Que en Haití no había Estado, que no había nada que se le pareciera y que para poder evitar una catástrofe mayor era necesario que República Dominicana jugara un rol protagónico y que Venezuela iba a apoyar. Por eso tú ves que nos involucramos en la construcción de la universidad, que debió llamarse, pienso yo, profesor Juan Bosch, como se propuso, pero quizás no, para los haitianos era un poco duro, porque Juan Bosch había calificado muy bien ya tiempo después la realidad de Haití, aunque algunos de sus seguidores actualmente siguen remitiéndose a una carta que Juan Bosch le envió a un grupo de intelectuales dominicanos en 1940. Ellos no quieren analizar el prólogo que Juan Bosch preparó a la obra de su amigo Gerald Pierre Char. Entonces, donde hablaba precisamente de la involución de Haití y de los peligros que representaba convivir en el espacio de la isla con un Estado que involucionaba en vez de avanzar. Déjame hacerte una pregunta. Al final, si Chávez fue quien motivó la construcción de la universidad por fin, la Universidad del Limón, nos estamos refiriendo. Henry Christophe. ¿Se pagó con fondo público del pueblo dominicano o la pagó Venezuela? Yo la versión que tengo es que Venezuela, dentro de los fondos de cooperación de Petrocaribe, daba recursos a República Dominicana y que de esos fondos salieron con cierto acuerdo no público los fondos para construir esa universidad, que vuelvo y te digo, a lo mejor pudo llamarse Jacques Biot. O Hugo Chávez si le daba la gana, porque si lo cuentan de él. No, porque iba a tener una marca venezolana, y acuérdate que en ese momento Chávez había estado acusando a los Estados Unidos de haber provocado el terremoto. Oye, para que entendamos el tema. Sí, porque lo hizo públicamente. Él tomó los medios rusos, Sputnik, RT, que empezaban a difundir la versión de que el terremoto fue un experimento de un arma de geociencia para provocar grandes catástrofes dentro del famoso programa SHARP. Y el argumento que inspiraba esa visión era que todas las tropas norteamericanas estaban cerca. Ya estaban cerca, que se habían movilizado varios días antes y cerca llegaron de una vez. Sí. Entonces de ahí los rusos infirieron, esto fue resultado de un ataque. Técnicamente es posible, los satélites, todo el que sabe algo de esto,
Sí, porque eso al final es desplazamiento de placa tectónica por magnetismo. Todo, todo fricción. Sí, el sí, que sí. sabe algo de esto, Sí, los sí, satélites sí. tienen, Sí, hay satélites especializados que te van analizando el nivel de fricción que sí. se va dando en una falla. Te va diciendo, mira, esa falla tiene alta probabilidad de provocar un terremoto. A lo mejor el argumento que Chávez usaba, yo creo que no creo que Estados Unidos iba a meterse a provocar un terremoto en Haití, pero teóricamente es posible tú explotar con ciertas cargas importantes, Aumentar la vibración entre aumentar la placa para que se tectónica. produzca el Sí, evento. sí. Sobre todo para que se produzca Sí. más cercano a la superficie, porque mientras más cercano a la superficie se produce, más daño provoca. Sí. Pero ese es un debate. ¿Qué pasa? Lo que no quería Venezuela eran tropas norteamericanas en Haití. Entonces Leonel Fernández hace de muchachito demandado de Hugo Entonces, Chávez y va y con los fondos de Entonces, con Petrocaribe buenas relaciones con los hace Clinton, una universidad. con buenas relaciones con los Clinton y buenas relaciones con Chávez, evidentemente que el presidente dominicano se involucra y aquí se anima el sector empresarial a la gran empresa de la reconstrucción de la infraestructura de Haití. Sí, eso deja todo lo cuarto del mundo. Eso es mucho dinero. De todo lo cuarto del mundo. Eso es mucho dinero. Y donde empieza a complicarse la situación es cuando se mete un actor político prominente, el más prominente en el escenario haitiano era nada más y nada menos que el secretario de organización del partido de gobierno, senador de la República, mano derecha, del presidente de la República, el ingeniero Félix Bautista. Bueno, pero la realidad de eso es la siguiente, y te la voy a decir muy, muy breve. El problema no es que Félix o la constructora de Félix hayan ido para allá. El problema es que Félix pasa de la extrema pobreza casi a multimillonario durante los gobiernos de su partido, donde él ocupa cargo público, de ahí pasa a ser empresario y de ese empresariado salido luego de que él es funcionario público en el espacio-tiempo, de que él es funcionario público donde él pasa a ser empresario, entonces se va a construir para Haití y hay un problema. No, él se fue a construir a Panamá, él se fue a construir a Perú. Y yo le dije a él, en un encuentro casual, yo le dije, mire, al último país que usted debe ir, por razones elementales, obvias, es Haití. Porque aunque usted lo haga a la perfección, usted siempre va a estar bajo sospecha o siempre va a estar bajo presión de los enemigos de la República Dominicana. Bueno, pero eso es otra discusión. Mira, ¿qué pasa? Bueno, Martelly va gestionando su gobierno y luego viene el reto de que no puede continuar porque la Constitución no se lo permite y el TECALE, que está vinculado a los grandes grupos empresarios de Haití, deciden postular a Juvenal Moïse. Juvenal Moïse, TECALE, el partido de los calvos. Ya. Sí. Ah, de tete, Sí. de cabeza, Sí. ya. Las cabezas calvas. O no, la cabeza rapada sería. La Calé cabeza rapada. rapada, sí, Sí. sí. En ese caso yo no pudiera pertenecer al TECALE porque soy calvo, no tengo la cabeza rapada. No, ellos no te van a dejar porque tú eres dominicano. No, pero yo... Y no hay cosa más. No, pero yo estoy nacionalista que un hablando de la haitiano, versión dominicana de un TECALE. Entonces, eso es un poco de broma. No, entonces, Moïse Entonces, de Moïse empresariado haitiano. Sí, un hombre que viene de la agricultura, se suponía que era un exportador exitoso de plátanos en la región norte. Bueno, lo empezaron a vender como un político, ya no un artista, sino
un hombre con visión empresarial, que desarrollista, que quería desarrollar Haití. Y bueno, van a las elecciones, pero vuelve y se repite la imposición. Y se repite la imposición más fácilmente porque ya después de lo que había pasado la primera vez, muchos de los haitianos se abstuvieron de votar. Y votó el 20%, es bueno recordarlo, y de ese 20% él ganó cómodamente en primera vuelta con el 50%, o sea que técnicamente el 10%, del conjunto del electorado de Haití, él ganó con el 10%. Bueno, pero estamos igual que aquí. No, aquí se ganó, hubo más participación, pero ya hay una crisis clara. 20 y pico. Ya hay una crisis clara, hay una tendencia clara a la deslegitimación del sistema político partidario dominicano. Empezó la tendencia. Entonces, yo diría que estamos en un gobierno ilegítimo. No. Luis es el presidente de la República Dominicana territorio. Pero él no es el presidente del pueblo dominicano. Óyeme, no hay pero eso una medida lo vamos a contar en otro programa. Con relación al promedio de la mayoría de los países. Aquí se votó, vamos a decir, un porcentaje superior 20%. No, al 56%. Sí, pero elección en conjunto, quítale lo que sacaron los otros opositores. No, pero y se queda con 20. Cuando tú haces, evidentemente con relación al histórico nuestro, sí hubo un descenso de casi un 16% de abstención. No. Sí. Luis ganó con 2.4 millones de 8 y pico del electorado pero total. Ya hicimos los cálculos, el promedio con relación 2.4 al promedio histórico nuestro. Con los aliados. No, porque tú tienes que contar siempre con una abstención regular que excede el 20%. No se apure que eso, ahora, eso lo vamos a contar con relación al histórico nuestro, estamos hablando de que hubo un descenso preocupante de un 15-16%, que es mucho. Pero en República Dominicana, óyeme, desde que se está votando, vamos a decir, desde el 96 para acá, desde el 86 para acá, las votaciones siempre estaban sobre el 70%. Pero vamos a ver, vamos a ver lo que le va a pasar a Luis viéndose en el espejo de Jovenel. Vamos a ver el tema de Jovenel. Jovenel entra con otro sentido distinto al de Moïse. Perdón, distinto al de Martelly. Porque él, aunque fue elegido en condiciones muy precarias y lo impusieron los empresarios de allá y los empresarios de aquí que lo fondearon, para dinero, que fuera, y lo trajeron en la transición a reunirse con Danilo. Incluso uno de los que participó me dijo a mí: óyeme, tenemos que cuidar mejor la forma, porque quiera ser que no, él es un presidente electo. Y estos empresarios dominicanos y haitianos lo están tratando como si fuera un empleado. Pero es lo mismo que aquí. Pero yo te estoy contando una anécdota. Óyeme, te estoy contando una anécdota. No es lo mismo. Ay, sí. No es lo mismo, pero... pero está bien. Pero no es lo mismo. Pero sí doy la anécdota porque vi lo que es una conciencia de un empresario que estuvo al tanto de la visita, de las condiciones en que se dio y del tipo de trato. O sea que fue como tú dices, fue mucho con demasiado. Sí. Entonces, el presidente Moïse, en general, como entró con un ánimo de que, bueno, yo tengo un problema de origen, pero yo voy a tratar de legitimarme en este proceso. Claro, cuando él llega, coincide con el ascenso al poder de Trump. Y Trump, repito, toma la decisión
histórica de cuestionar a Naciones Unidas, que cuestionarlo a fondo. Y uno de los ejemplos que pone es el caso de Haití. Y cuestiona la gestión de Naciones Unidas en Haití. Pero que déjame decirte una cosa, él puede estar todo lo acelerado y loco que la gente dice que él está. No está. Pero su cuestionamiento es legítimo. No, era muy legítimo. Es legítimo porque, ¿verdad? Ahora, ellos han estado ahí. Ahora, ¿qué hicieron Haití, los bellacos de Naciones Unidas? Los que están ahí. Coordinándose con otras fuerzas internacionales. Vamos a crear la crisis. ¿Cómo? Bueno, vamos a retirar la MINUSTA. Si nos revisan los fondos, en vez de relanzar el proyecto buscando otros apoyos, sabiendo que Haití necesitaba una fuerza de estabilización, la retiran con mucho gusto y muy rápidamente. Pero eso fue un crimen en contra de Haití. Porque Claro. ahí están todas las demás potencias. En Naciones Unidas está Francia, Pero Inglaterra, si mal no recuerdo. Pero lo hicieron. Canadá. Lo hicieron así, lo retiraron abruptamente. Y entonces ellos tenían conciencia plena, los que hicieron esa decisión, de que eso iba a generar una crisis de gobernabilidad. Pero entonces fue una crueldad contra Haití. No, fue un plan, fue la ejecución de un plan Que terminó, contra Haití sí, y contra la República Dominicana. Sí. Porque observa que eso pasa en el 17, 18, y ahí mismo estallan los niveles de violencia más altos. Porque la oposición... O sea que ellos prácticamente provocaron la muerte de mucha gente. Óyeme, la oposición haitiana, que le respondía a la línea de La Habana, Caracas, del Alba, cogieron el expediente Pedro Caribe y empezaron las grandes movilizaciones en contra de los grandes grupos, porque ya no había presencia de MINUSTA, la policía estaba en precario. No había estructura que no controlara. había mecanismo de coerción, monopolio de la violencia legítima. ¿Qué hicieron los grandes grupos de poder económico de Haití? Banda. Que se sentían amenazados Banda. por esas movilizaciones de inspiración revolucionaria, alentada, repito, desde La Habana, desde Caracas. Financiaron la banda. Entonces vamos a financiar la banda para protegernos. Sí. Y buscaron a ex comandantes de la policía, los reclutaron y formaron grupos. En Haití las bandas tienen mucha historia. Los Chimer, los Cacó, el ejército caníbal de Metayer, tiene mucha historia. Entonces, como la violencia legítima del Estado, bueno, los Tontomacú eran un grupo paramilitar que Duvalier había montado precisamente para no depender del ejército. Porque el ejército lo ayudó a ganar, pero él no le tenía confianza al ejército. Porque el ejército podía en un momento dado minar su poder y él crea una estructura paralela. Aristide lo había creado con los Chimer para eliminar a los Tontomacú. Y nosotros lo hemos hecho varias veces. No exactamente. No, aquí ha habido más control el monopolio de la violencia legítima fue fuerte, muy fuerte, aquí en Santo Domingo, y no se crearon esos grupos. No hubo grupos, pero sí hubo un grupo. Bueno, en diferentes momentos surgen. Surgió, por ejemplo, la banda Colorada. Exacto. Bajo el mismo régimen de Trujillo. Exacto. Estaban los llamados cocuyos de la cordillera. Exacto. Y grupos parecidos a nivel regional. Pero volviendo al tema de Haití, eso en Haití tenía una connotación especial, porque produjo mucha represión, mucha violencia, especialmente en lo que se consideraban los reductos de la oposición popular
donde Aristide, los Petit de Salín, los grupos populares tenían un foco de resistencia al gobierno de Moïse, que le estaban pidiendo la renuncia por ilegítimo. Y fíjate que ahí, estamos hablando de 17 y 18, ahí mismo, aquí, los norteamericanos financian el famoso plan de contingencia de flujo masivo de inmigrantes. Yo fui el que di a conocer el informe ejecutivo. No he conseguido la versión completa de ese plan que se elaboró en el 2019. Lo hizo Willy Lozano bajo la dirección de doña Florinda Rojas y con el apoyo de la OIN, la ACNUR y financiado por el Departamento de Estado. Ese plan es muy claro, plantea los escenarios extremos de una crisis humanitaria, de un desastre natural o de una guerra civil y la necesidad de que República Dominicana en la frontera diera apertura a campamentos de refugiados. Y en lo que esa masacre se estaba dando en Haití, esos lobitas haitianos que tanta presión le metían a la ONU para que nos cayera arriba de nosotros, ¿qué hicieron por el pueblo haitiano? Pero es que ellos siempre han estado claros, es que ellos están trabajando para la unificación de la isla. Aunque maten a Haití. Aunque eso signifique, porque esa gente no piensa como haitianos, ellos piensan como los dueños de una finca con pasaporte llamada Haití. O sea que ellos creen que ellos creen que eso no son seres humanos, eso está lleno de animales, óyeme, ni siquiera animales. Para ellos. ¿Dónde tú notas? Y es la parte que yo quiero resaltar. Pues inhumano, ¿eh? El presidente Moïse, marcando una diferencia con el presidente Martelly, se empodera de la idea de que Haití necesita una nueva constitución. El asesor principal de Moïse en esa etapa es una figura muy importante de la diáspora haitiana, haitiano-americano, Stanley Lucas, del Instituto Republicano Internacional, que fue el responsable del derrocamiento de Aristide a partir del grupo de los 184 y de la jugada última que se dio, que la he mencionado anteriormente, de mover a Guy Philippe y a Jovel Jean Blanc a Cabo Haitiano y iniciar un movimiento de derrocamiento de Aristide. Eso es lo que termina con Aristide que sale al exterior y termina en Sudáfrica, donde Aristide había tenido un choque incluso en ese momento, 2004 estamos hablando, con la comunidad internacional. Había amenazado a los embajadores con lanzarle las multitudes y eso es lo que precipita el derrocamiento. Pero volviendo a este tema, este presidente, asesorado por Stanley Lucas y otros de línea dura, partían de la idea de que Haití no se podía gobernar en democracia y que uno de los problemas que había en Haití era la Constitución del 87. Yo creo que ahora mismo en Haití hay consenso general de que esa Constitución es complicada para los franceses porque se inspira en el modelo francés y es más complicada para los haitianos por el nivel de complicación que tienen los mismos haitianos. El punto es que Jovenel Moïse elabora un proyecto de reforma constitucional, una nueva constitución, para instaurar una presidencia fuerte, altamente concentrada, disminuir los poderes del Congreso, del Senado, de la Cámara de Diputados, y anunciaba dos cosas importantes.
la creación, él se había comprometido a la creación del nuevo ejército haitiano, cosa con la que uno tiene que estar de acuerdo, y con la creación, que esto sí generó mucha inquietud, la creación de un servicio parecido al de los Duvalier, que se llamaba Voluntarios por la Seguridad Nacional. Entonces mucha gente empezó en Haití a ver que este hombre lo que estaba preparando, una dictadura, con apoyo del Corre Cruz, una de dictadura, los ricos de allá, y buscando el apoyo de República Dominicana, una era dictadura, implantar una dictadura. Una dictadura. Él prometía: yo no me voy a reelegir, pero yo quiero terminar mi mandato haciendo un referéndum que validara la reforma constitucional y dejarle a Haití el legado de esa constitución fuerte, de un presidente fuerte, en la mejor tradición haitiana, porque Haití, no nos olvidemos, que ha tenido 7 presidentes vitalicios. 7. Nosotros tuvimos un presidente vitalicio. No, ni siquiera Trujillo llegó a ser vitalicio. Perdón, corrijo. Ni siquiera Trujillo llegó a ser vitalicio. Aquí no hemos tenido presidente vitalicio. Allá 7 presidentes vitalicios. Entonces, el argumento entre haitianos era que Haití no se podía gobernar en democracia, sino que necesitaba un gobierno fuerte. Esa era una tesis comprada por muchos sectores de Haití, por sectores locales de aquí y por sectores de la comunidad internacional. Por eso este hombre estaba aún bajo la administración Biden, en las primeras etapas estaba corriendo con cierta tolerancia, con cierto apoyo en ese objetivo. Cuando eso se hace más evidente, mira, eso se hace más evidente a principios del 2021. Él terminaba su mandato. En ese año, algunos decían que terminaba en enero, otros decían que terminaba en julio. Yo me acuerdo de la discusión, sí. Esa era la discusión. El argumento de él era que él terminaba en julio, porque en julio fue que él tomó posesión. Y no le faltaba razón. La presidencia efectiva de él terminaba en julio, porque en julio fue que él tomó posesión. En enero debió haber tomado posesión, pero la crisis que se generó con su elección e imposición lo complicaba. Entonces ese hombre también desarrolló una contradicción con gente que apoyó al Tecalé, de los grandes grupos de allá, y particularmente con el grupo poderoso de la familia Borbé, que son los dueños de la electricidad de Haití. Tienen el monopolio del suministro eléctrico, el servicio eléctrico en las principales ciudades de Haití. ¿Qué pasa? Eso había provocado roces entre Juvenal Moïse y Martelly, porque Martelly le había dicho, porque estaba pensando volver: no te enemiste con las fuerzas que nos apoyaron, no peleé con la familia Borbé, pero él estaba empeñado en romper el monopolio eléctrico. Y por eso estaba buscando por todos los medios romper ese monopolio. Una compañía que pudiera suplir. ¿Quién estaba ayudando a ese esquema? Pues mire, eso está como aquí. Bueno, ¿quién estaba ayudando a romper ese esquema? Está igualito que aquí. El trato con República Dominicana. Los muchachitos de aquí para allá. ¿Qué es lo que pasa? Pues no sabe el demonio que él estaba invocando. Óyeme. A 22 mil millones de subsidios cada 2 meses. Él no sabe el demonio que estaba invocando. ¿Qué estaba pasando? Bueno, estaba pasando que sale Trump del poder, sale Danilo del poder, llega Luis,
Abinader, en agosto, ya en enero se produce una reunión cumbre muy importante de Mois con Luis Abinader. Luis Abinader, presidente dominicano, estuvo acompañado del embajador dominicano. Álvarez. No, del embajador dominicano, del Perdón. canciller Farouk Miguel, del canciller dominicano Álvarez. Roberto Álvarez y de Pablo Portes. ¿Por qué no me extraña? Pablo Portes. Que Pablito, CEO de Gilbert Villo, andaba por ahí. ¿Por qué no me ¿Qué extraña? pasa? ¿Qué pasa? Él también se hizo acompañar de unos funcionarios haitianos, pero parece que no incluyeron a Claude Joseph. Ajá. Y Claude Joseph, Se sintió ofendido. cuando se firma ese acuerdo, se siente más que ofendido, sublevado. En realidad, el acuerdo que se firmó el 10 de enero, lo pueden buscar en la página de la presidencia, está ahí. El acuerdo que se firmó el 10 de enero, aquí teníamos motivo para decir, bueno, fue un buen acuerdo, por varias razones, para nosotros. Pero en Haití no se celebró para nada. De hecho, no se pudo, como era la obligación, montar el evento equivalente que debió montarse simultáneo, porque eso fue lo acordado. Aquí se iba a hacer un evento en Palacio para dar a conocer lo pactado, y allá se iba a hacer lo mismo, pero aquí se hizo, pero allá no se pudo hacer. No se pudo hacer porque entre la clase política y empresarial de Haití, eso cayó muy mal. Pero claro, le iban a quitar el monopolio del mercado en Haití. Eran varias cosas. Claro que sí. Eran varias cosas. Primero, un tema que rompe con una estrategia que tienen los haitianos de traer a sus nacionales, a sus mujeres, a parir en territorio dominicano. De acuerdo a ese pacto, los presidentes acordaban que iban a salir al exterior a buscar recursos para la construcción de una red de hospitales en Haití. Y decía claramente que era para quitarle presión a la red de hospitales dominicanos que estaban por tolerancia aceptando esos partos en territorio dominicano. Eso contrariaba la estrategia de alto calado, porque eso tiene que ver con el tema de la nacionalidad, del jus soli, que no estaban reclamando desde los poderes internacionales. No, todo el que nace adquiere la nacionalidad. Primer punto. Segundo punto. El presidente haitiano se comprometía con el presidente dominicano a documentar como nacionales haitianos a todos los haitianos. En otras palabras, la política de dejar sin documentos para poder acusarnos de apatridia iba a tener un fin, porque ellos iban a reconocer a los haitianos como haitianos, aunque nacieran aquí, aunque nacieran en cualquier parte, lo cual a nosotros nos convenía. Eso era un logro importante, pero allá no le gustaba. A ciertos sectores de la diáspora no le gustaba porque desmontaba todo el expediente de la patria. Los mismos sectores de la diáspora que no hicieron nada por Haití cuando la ONU retiró la MINUSTA. No le importa, pero está bien. Porque ellos lo que están apuntando es hacia República Dominicana. Ajá, pero está bien, aunque se muera la mitad del pueblo haitiano. Tercer elemento. El muro. El muro, que el presidente haitiano, eso estaba en 2 puntos, pero se pueden unificar, que el presidente haitiano validara la construcción de un muro de alta inteligencia y que Haití lo asumía
como un proyecto también de parte de ellos, de que a ellos les convenía, porque el argumento del mismo, bueno, el que empezó a construir muros fue Mois. Mois es el que empieza la construcción del muro, y el argumento para iniciar la construcción del muro era que Haití no estaba recibiendo ingresos Por los impuestos, por aranceles. por impuestos. Por aranceles Por aduanales. aranceles, y que el comercio con República Dominicana no era conveniente Para el Estado haitiano. para el Estado haitiano en esas condiciones. Sí, para el empresariado haitiano, pero no para el Estado haitiano. Entonces, ese punto que se aceptara de común acuerdo no le convenía a muchos sectores, ni de aquí ni de allá, y sobre todo no le convenía a las mafias más diversas que operan en la estructura de corrupción transnacional más importante del Caribe, que es la frontera dominico-haitiana. Sí. Con así mucho. es. Sí, así es. Entonces, ¿cuál era el cuarto punto donde la puerca retuerce el rabo? Bueno, el cuarto punto formal era que se iba a avanzar en la interconexión de la matriz energética entre República Dominicana y Haití para la venta de excedentes. La venta de nosotros a ellos. En la práctica era la venta de nosotros a ellos. Teóricamente también dejaba abierta la posibilidad de que los haitianos no pudieran vender a nosotros. Teóricamente. Porque era un intercambio de excedentes en caso de... Pero como nosotros tenemos un parque energético de 3.700, 4.000 megavatios y ellos apenas tienen 400 mal contados y poco interconectados, entonces, ¿cuál era el problema? Bueno, iba a golpear el monopolio que tiene la familia Borbé sobre el suministro de energía, particularmente de Puerto Príncipe y Cabo Haitiano. ¿Esa familia de qué procedencia es? No, haitiana. No, ¿haitiana de ahí o de Parece una familia de tradición haitiana con muchas raíces haitianas. No está conectada con Medio Oriente, no está conectada con Europa. No son libaneses. No son libaneses. Borbé. Eso es lo que yo tengo entendido. Ahora, ¿qué pasa? Eso, inmediatamente los empresarios aquí estaban frotándose las manos. Oh, pero yo te voy a contar. Capellán, Fernando Capellán, que está produciendo energía solar en su proyecto de Ecodevi, a los 2 o 3 días le ofreció a Mois la entrega de su energía excedente para Juana Méndez. Y el presidente, sabiendo el ambiente que había, le dijo no. ¿El presidente, tú te refieres a Mois o a Luis? No, a Mois. Ajá. A Mois. Porque él le ofreció de inmediato, mira, ya ustedes dieron el primer paso, déjame ser el primer suministrador de energía. En términos de precio, con relación a lo que Haití paga, le podía convenir. ¿Y qué iba a pasar con el subsidio que pagamos nosotros? No, ahí empezaba el problema de que nosotros entonces podíamos empezar a ser unos proveedores netos de subsidios a Haití, a la energía de Haití. Ajá. O sea que también íbamos a pagar nosotros. Bueno, o sea que se iba a duplicar el subsidio. Entonces íbamos a pasar de 22.000 millones cada 2 meses a 44.000 millones cada 2 meses. ¿Cuál era excelente. Un punto que no estaba planteado como punto? Entonces espérate, Luis Abinader firmó eso. No, el acuerdo estaba firmado, la interconexión electrica de la isla. De la isla. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, a lo mejor tenía eso que complementarse con algún tipo de acuerdo de pago que garantizara, porque también vender en Haití energía, si tú no tienes garantía de pago. Si aquí es difícil o complicado cobrar en un sistema desarticulado que no está interconectado, es mucho más difícil. Pero, ¿qué pasa? Había un punto que no era un punto como tal,
pero era el más importante. De los 9 puntos había 10, que era el más importante, que era el asentimiento, el visto bueno dominicano al plan de reforma constitucional del presidente Moïse. Porque Moïse le estaba diciendo... O sea que Luis firmó un documento, Luis Abinader firmó un documento en el cual nosotros aparecíamos como conspiradores contra la democracia del pueblo haitiano. No. Estaba elaborado de una forma de que eso era una decisión soberana del pero pueblo nosotros haitiano, estábamos de acuerdo. y que nosotros veíamos, porque no decía que nosotros estábamos comprometidos, sino que veíamos con buenos ojos. Nosotros estamos de acuerdo con que en el otro lado de la isla que Haití avanzara en las reformas institucionales. ¿Cuál era el mensaje que se estaba mandando? Que nosotros estábamos apoyando una dictadura. Que económicamente nosotros apoyábamos la fórmula de Moïse. Claro, la fórmula de dictadura. De las reformas que ellos estaban propugnando. ¿Qué pasa? Bueno, qué verdugo. Esa era parte del debate que había. Porque en Haití hay un consenso de que la constitución haitiana, esa del 87, ya es inoperante. Eso, desde el Grupo Montana, que es como una especie de sociedad civil haitiana, hasta los partidos mayores, todo el mundo está consciente de que esa constitución que ellos se dieron en el 87 no funciona, que se necesita cambiarla. Lo que no se pueden poner de acuerdo es ¿por qué la van a cambiar? ¿Por qué que la van a cambiar? De hecho, hay un amigo dominicano que es muy imaginativo y muy inteligente, que tiene mucha amistad con gente de Haití, que lo que está proponiendo es una fórmula de un ejecutivo colegiado al estilo suizo, y un nivel alto de descentralización de Haití para que Haití se pueda manejar con menos tensión, porque el tema histórico de la centralidad de Puerto Príncipe con relación a las regiones ha estado siempre presente en la vida de Haití. Es que en realidad el problema, lo que más tensión trae es el problema económico. El problema económico, al igual que el de nosotros los dominicanos, no se va a resolver. No, nada de eso. Óyeme bien, hasta que ese grupo empresarial que está en Haití, igualito que el que está aquí, no se rompa en 1000 pedazos, bueno, entonces, y suelten el control de los mercados. Volviendo al tema, el tema es que ese punto quinto es también bastante neurálgico, es un punto muy sensible para todas las fuerzas de oposición. Por eso es que Moïse no se atreve a hacer ningún anuncio. Eso era para consumo de la comunidad internacional. Miren, los dominicanos no van a respaldar en el esfuerzo. ¿Qué pasa? No estaban contando con los haitianos. Ya mira, a partir de ahí... Que son más nacionalistas que nosotros. Óyeme, a partir de ahí, en febrero, se aceleran los pasos del complot para eliminar a Moïse. En febrero. Se podía decir que como él no entregó en enero, que era el tiempo, el 7 de enero, que eso quizás fue lo que lo provocó, pero yo creo que el acuerdo del 10 de enero es lo que acelera la decisión de que a este hombre hay que pararlo. Hay que salir de él. Y entonces se reactiva la conspiración en Miami con la diáspora haitiana. Pero dale para atrás y vamos a ponerlo al revés. Al pueblo haitiano le están diciendo que va a volver sin tal en Haití una dictadura, que Moïse va a ser el dictador que tenía que entregar en enero según una parte del pueblo haitiano. Que él no continuaba. Él decía que él no continuaba, que su meta era legarle a Haití la reforma constitucional de una presidencia fuerte, pero que él no continuaba. Bueno. Entonces con eso quería contentar a Martelly, porque Martelly sí tenía un plan de volver. Ay.
Entonces, como dictador de Haití. como ya con una nueva constitución. Como dictador de Haití. Entonces arranquen en Miami la diáspora haitiana. Ahí se activa, ya está confirmado en la Corte, que las decisiones importantes de buscar, contratar el equipo que iba a ponerle fin al gobierno de Moïse se toman en febrero, usando una serie de compañías donde habían empresarios latinoamericanos, pero gente vinculada a la estructura de poder de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Viene, y esto es importante tenerlo presente, viene el incidente del presidente Moïse, del canciller Claude José con el presidente Abinader. Después que se firme ese acuerdo, viene Claude José aquí, pero viene en plan beligerante a cuestionar la posición dominicana en materia de política exterior, porque el presidente había planteado en su discurso inicial y había planteado en una serie de ambientes que había que buscarle una solución internacional a los problemas de Haití, que República Dominicana no podía seguir soportando esa crisis. Y este hombre viene a producir un laborantismo aquí entre la diáspora haitiana en República Dominicana. Cuando llegan los informes de que este hombre lo que viene es a agitar, a sublevar, a insurreccionar a los haitianos aquí, el gobierno lo llama a capítulo y virtualmente le dan un ultimátum de que él tiene que cesar esa actividad porque no se le va a aceptar que venga a República Dominicana a promover ese tipo de cuestionamiento a la política exterior de República Dominicana. Él se va disgustado, la prensa reseñó que después de la reunión con el presidente salió evidentemente contrariado, pero él no se fue pasivo, él se fue a conspirar. Pero claro, se la pusieron cómoda porque él se fue con un documento que decía que nosotros los dominicanos apoyábamos la instalación de la dictadura en Haití. Pero, se la pusieron comodísima. Pero que en ese momento el gobierno dominicano estaba sencillamente en sintonía con lo que era la posición del Core Group. Porque el gobierno dominicano no iba a ir en contra del Core Group. No, pero que eso no es así, porque nosotros tenemos a la gente al lado. Sí, pero observa en ese momento la posición del Core Group, todavía ya con Biden en la presidencia, recién tomando el poder en enero del año 21, empieza ya un giro. ¿Por qué? Porque un congresista, el más importante congresista afroamericano de los Estados Unidos, de Nueva York, líder de la diáspora de los afroamericanos de los Estados Unidos, le manda una carta a Blinken, gestionada por los elementos de la diáspora y por Claude José, donde le piden a Blinken que le quite el respaldo abiertamente a la maniobra del presidente que a todas luces quería implantar una dictadura. Obvio. Él había dictado un decreto. Presidente, te refieres a Jovenel Moïse. Observa el decreto que Moïse tiempo después dictó. El ejército haitiano lo habían creado con 500 efectivos, eso es un batallón, es más simbólico. Él en un momento toma la decisión de aumentarlo a 5.500, 11 batallones. Porque un batallón tiene promedio. Lo que daba mala imagen de que la dictadura venía rápido. Y como él no había salido del poder, era él el dictador. No, lo que se veía era, sobre todo cuando él anuncia la creación de un órgano de inteligencia
para el control del Ya orden el público. hombre está instaurando El su hombre está dictadura. preparándose para una dictadura. Eso es la percepción probada al frente del pueblo haitiano. Pero como lo que están viendo. el asesor principal de Moïse era norteamericano, de lineadura. Sí, pero ya lo mencioné, eh, el señor Stanley Lucas. Entonces, ¿qué pasa? Oye esto, déjalo ahí, Ajá. déjalo ahí, que por hoy se nos acabó No me el digas. tiempo. No, espérate, esto es como, ¿tú te acuerdas de la serie de antes? Sí. Continuará y había muchos puntos. Bueno, pues nosotros continuaremos, Sí, tranquilo, sí. tranquilo. Entonces, señores, lamento tener que llevarlo hasta aquí, pero por hoy se nos acabó el tiempo. Y nada, continuaremos en esto hasta que lleguemos al final y que el Señor los bendiga.